Estaba mirando esto acá, ¿no? Bueno, esto es un ceibo que está recién largando las hojas, todavía no ha florecido, y se le trepó una enredadera amarilla, unas campanillas hermosas, y es el escenario que tenemos para presentar Santafeño Guará. ¿Cómo andan? Les queremos contar que anduvimos por Marcos Juárez, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y allí visitamos el INTA, la estación experimental de Marcos Juárez, donde estuvimos viendo trigos y la evolución genética que se está haciendo con los trigos. Hablamos de cerdo, donde ocurrió la Fericerdo, una muestra bianual, esta vez con una asistencia enorme de gente, 15.000 personas. Y estuvimos también viendo la cuestión de plagas para los cultivos, que hay y los que se vienen, plagas agrícolas. Fuimos a Metalfor, a lo del amigo Luis Dadomo, a hablar un poco de las máquinas que tienen. Charlamos con Daniel Viga y Guillermo Maritano, dos productores que empezaron bien de abajo y que la lucharon y la pelearon, y nos cuenta cómo han hecho. Con Carlos Odino, con quien nos une una larga amistad. Carlos Odino nos cuenta cómo andan las empresas que él está asesorando y qué medidas toman ante el escenario actual. Pero bueno, esto lo vamos a ir desarrollando en varios programas, así que empezamos Santafeño Porá con estos temas. La estación experimental de Marcos Juárez tiene una trayectoria muy extensa sobre trigo. Si había una zona triguera era esta justamente, ¿no? Y de acá salieron unas primeras variedades. Al principio no las petizas, las otras, y después salieron las petizas. Y el Marcos Juárez INTA se volvió un sello. Así que hoy en día el trigo sigue teniendo posibilidades muy altas y además forma parte de una rotación. Ustedes están en el mejoramiento, ¿verdad? Exacto. Muy bien. ¿Hacia dónde apunta el mejoramiento en trigo? Bueno, el mejoramiento siempre apuntamos principalmente al potencial de rendimiento que de grano, que eso es la parte más importante para el productor. Pero sí después pensamos nosotros siempre, en que el productor no tenga que gastar dinero para hacer uso de control de enfermedades principalmente. Entonces buscamos la resistencia genética que aporta ese buen comportamiento frente a las enfermedades que están en la zona, en las distintas zonas de producción. Después el otro aspecto que hacemos es, la resistencia a aspectos, abióticos, que le llamamos, que son temperaturas, frías o temperaturas altas, el tema de estrés hídrico, que es muy importante en toda la región triguera, y por último el tema de calidad, o sea, lo importante para el ser humano, que el trigo es el consumo, ¿no es cierto?, como harina, como distintos usos, industriales de panificación, y bueno, eso es, los aspectos fundamentales de mejoramiento, ¿no? Si uno tomaría una curva de crecimiento de los rindes por mejoramiento genético, como consecuencia de la propia capacidad de rinde, pero además de las resistencias que vos dijiste y del comportamiento de los estrés, ¿cuál es el crecimiento que viene teniendo el trigo en la potencialidad? Y vos podés ver, que si tomamos un ejemplo, ¿no? O sea, unos 20 años o 30 años, estamos entre el 1,2, 1,5% de incremento anual. Entonces eso llevaría, a un importante aumento de producción a través de todas esas décadas, ¿no? Lo que sí tiende en el futuro a estabilizarse. O sea, hay como un plafón ahora que estaría yendo a quedarse ahí nomás. O sea, que es mucho más difícil poder aumentar ese incremento anual, ¿no? El trigo es sensible a la fertilidad, muy sensible como casi todos los cultivos con los altos rindes, o todos los cultivos con los altos rindes. Pero en este caso, la tendencia, cuando las variables económicas se ponen diferentes, la tendencia de uso de la tecnología. ¿Qué prioridades tiene el productor? ¿Elige primero la variedad, después lo que le aporta, lo que le pone para cuidarla? Sí, él, es una cosa que realmente son estrés, ¿no? Son estrés que tienen la producción, estrés bastante fuerte. Que bueno, yo creo que el productor lo primero que piensa es qué trigo me va a dar el mayor rendimiento, ¿no? Como pensamos en el mejoramiento. Pero lo que pasa es que, bueno, ese potencial de rendimiento uno lo tiene que poner con muchos insumos.
pensando desde el suelo que tenemos hasta, ¿no es cierto?, decir, bueno, cómo termina el ciclo del cultivo. Si uno piensa, digamos, de lo que ya tenemos como antecedente, de que el cultivo necesita tantos kilos de insumos, pensando en fertilizantes, ¿no es cierto?, iniciales, como nitrógeno, que es uno de los principales, estamos hablando de 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Entonces, si vamos a pensar, si tenemos que sacar 30 kilos de tonelada, tenemos que ponerle una tonelada, digamos, de grano, tenemos que ponerle 30 kilos de nitrógeno. Entonces, eso ya son costos que bastante altos para este momento, ¿no? Para 4.000 kilos de trigo son 100 y pico kilos. Claro, claro. De nitrógeno, que estás hablando del nitrógeno, no del que lo lleva el nitrógeno de la urea. Claro, exactamente. Entonces son cosas, digamos, que hace caer digamos, la calidad de producción, ¿no? O sea, que no somos eficientes en producir así. O sea, realmente, porque, bueno, no solo, digamos, decir, bueno, vamos a sembrar trigo y vamos a sacar 2.000 kilos, porque eso no es rentable. Incluso hasta no pensando solo en la rentabilidad económica, sino del cultivo propio, sino, como vos dijiste, la rotación de cultivo, bien sería, ¿no es cierto?, de que decir, bueno, si nosotros hacemos un trigo de 5.000 kilos o 4.000 kilos, es diferente el rastrojo que nos va a dejar en el campo, ¿no es cierto?, para el siguiente cultivo o los otros siguientes después de 2 años de cultivo. El trigo se utiliza como para un ingreso financiero en una época de fin de año, pero además en la rotación, como estamos hablando. Y ustedes tienen una larga investigación, experimentación a campo, de siembra directa continua. ¿Y de eso qué me podés contar? Sí, acá en Marcuari hay, digamos, experiencias muy grandes, de muchos años, gente que trabajó mucho tiempo en el manejo de cultivo. No solo, digamos, en el tema de fertilización, sino en el tema de maquinaria y bueno, yo creo que eso ya en este momento no podemos pensar de que digamos que la rotación de cultivos se haga en otro sistema que no sea siembra directa. Pensando en todo el aporte que dio este sistema de conducción, ¿no? De más no estar, de decir o pensar de que en algún momento, en alguna circunstancia, hay que usar alguna herramienta de labranza que permitiría mejorar, ¿no es cierto?, el ambiente de producción. Por ejemplo, un paratil o algo así. Exactamente, o sea, hay digamos, distintos tipos de suelo, distintos ambientes, incluso hasta distintos climas, digamos, que nos están, digamos, alterando un poco, ¿no es cierto?, el ambiente de producción, y eso nos lleva, digamos, hay que tomar decisiones para corregir rápido los problemas, ¿no? Cuando uno estima lo que queda en materia orgánica, los rastrojos, mira la superficie, pero debajo hay un rastrojito importante que son las raíces en cabellera, ¿no? Exacto, sí, realmente todo lo que es gramínea está aportando a la secuencia de cultivo o la rotación de cultivo una mejora en el suelo, y ese sistema radicular que tiene la gramínea realmente permite, digamos, mantener un estado, digamos, adecuado, óptimo, de aireación, de captación, de mantenimiento de los nutrientes y mismo agua, ¿no es cierto?, en ese nivel de suelo, que estaríamos ayudando al siguiente cultivo, que generalmente o digamos, adecuadamente tenía que ser un cultivo oleaginoso, ¿no?, pensando en la soja principalmente. Seguimos en Marcos Juárez con este hermoso ceibo con unas flores prestadas de la enredadera que ha trepado sobre él. Y enseguidita continuamos con Santafeño Porá hablando de esto que estamos hablando ahora. Estamos hablando de una rotación, hay un antecesor ideal para el trigo, o de los mejores, ¿cuáles son? Y cuáles son los sucesores del trigo, los de segunda o los del año siguiente, ¿no? Sí, yo creo que lo importante, digamos, es pensar de que uno va a hacer un cultivo, como dijimos, no como monocultivo. Entonces, si vos pensás que tenemos un estrés, como decíamos, rentable en este momento, ¿no? Entonces,
el productor, ¿qué hace? Vamos a hacer el trigo, pero ¿dónde lo va a hacer? En el bajo, para decir, yo voy a poner una cobertura para el cultivo de soja o maíz que voy a hacer después. Claro, entonces, pobre trigo, ¿a dónde se fue? Claro, entonces, digamos, para hacer una buena rotación, yo creo que el trigo o los cultivos, digamos, de oleaginoso y gramínea, tiene que rotarse. O sea, un año de oleaginoso, el otro año gramínea, ¿no? Entonces, de esa manera aprovechamos todas las ventajas de uno y las desventajas del otro, ¿no es cierto?, para corregir. Entonces, si pensamos principalmente en esta zona, ¿no?, en la zona central, donde los suelos son dentro de todo bastante buenos, podemos decir de que la rotación trigo-soja, maíz, trigo-soja o soja, trigo-soja, podría llegar a ser una rotación muy buena, ¿no? Pero ¿qué pasa? Caemos siempre en el estrés económico que tenemos. He encontrado en algunos lugares en donde la productividad no es muy alta, que siembran trigo como cobertura, ¿no?, para cosecharlo, y bueno, con eso controlan las malezas y antes que encañe, bueno, lo tumban, lo pisan, lo rolan o lo secan y lo usan de antecesor, pero no de cultivo de grano. Sí, digamos, estos últimos años pasó eso. Nosotros decimos de que eso es muy útil en ambientes donde realmente no podemos hacer un doble cultivo, pensando en un trigo soja, un trigo maíz, un trigo sorgo, ¿no es cierto? Hasta un trigo, podría pensarse hasta un trigo girasol en algún momento, en alguna zona, pensando en el norte. El tema es, digamos, que si tenemos un ambiente de producción para hacer un doble cultivo, hay que hacer cosecha de grano. Entonces, lo que nos va a quedar en el suelo como cobertura es lo mismo. O sea, lo único que uno tiene que hacer es que, digamos, que el manejo de la cosecha sea adecuada y tratar de dejar una altura adecuada del rastrojo para que decir, bueno, me va a tolerar un poquito de viento, me va a tolerar un poquito, digamos, de exceso de agua en una lluvia, y bueno, y eso, esas erosiones hídricas o eólicas, el cultivo de trigo le va a ayudar, ¿no es cierto?, y va a disminuir el efecto de daño que tienen estos estrés. De la siembra directa se habla hoy con conocimiento y sin conocimiento. Cuando conocimos nosotros, los que tenemos los años que cargamos ya, que se volaban los campos y se los llevaba las lluvias, hacían ríos de lodo. Sí, ahí, o sea, uno lo ve lamentablemente. Lo vemos porque lamentablemente no tenemos la secuencia de cultivo, o sea, no hay rotación de cultivo. Eso, por eso lleva a tener en algunas zonas, tenemos esos problemas todavía. Yo creo que hay que tratar de, digamos, de colaborar todo, o sea, la parte pública como la parte privada, y tratar de manejar todo eso, todo juntos, porque si no, no vamos a corregir todo eso, ¿no?, realmente. En el tema de la investigación en trigo, se han hecho convenios interinstitucionales para avanzar desde el aporte de uno y otro, público-privado, en muchos casos, ¿no? O en algunos casos. ¿Cómo está ese trabajo interinstitucional para el mejoramiento del trigo? No, en el caso nuestro muy bien, está realmente a través de los años. Nosotros iniciamos en el año 87 el primer convenio. En este momento estamos con el tercer convenio, con la parte privada. Digamos, la contraparte nuestra en este momento es LDC Semilla. Y bueno, iniciamos hace un año atrás, o sea que recientemente estamos iniciando un nuevo convenio. Pero bueno, en el caso nuestro de mejoramiento fue muy positivo la relación, ¿no? O sea, nos permitió sobrellevar, digamos, situaciones internas de INTA en algunos momentos donde realmente teníamos problemas, ¿no es cierto?, por ahí quizás económicos, ¿no?, que realmente no permiten ser eficientes en el trabajo. ¿Y cuáles son los otros convenios anteriores? Y los convenios anteriores que tuvimos el anterior fue con Bioceres Semilla, que también fueron 10 años, y después el otro anterior, a partir del año 87, con la cooperativa Producen, en Pergamino. Claro, ahí se inició el primer convenio, digamos. Y nosotros fuimos, en el INTA, fuimos el segundo convenio en mejoramiento. O sea, el primero se hizo con soja, con ACA, y después entramos nosotros en ese año.
Para el futuro, ¿qué ves en trigo? ¿Va a seguir siendo protagonista siempre y cuando qué? Mira, como país nosotros tenemos un potencial muy alto, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de que en los años 30 estamos pensando en que vamos a tener 7 millones de hectáreas, pero el potencial que podemos tener en el país, yo estoy mirando el mapa de la Argentina allá y realmente vemos que podemos llegar hasta llegar a ser 20 millones de hectáreas, o sea, no tener 5 o 7 millones de hectáreas. Entonces, porque gracias tenemos como 15 tipos de climas donde podemos hacer trigo. Entonces, es una cosa que realmente el potencial de Argentina es muy grande. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no va a pasar eso, ¿no? O sea, tiene que ser un poco más lento el crecimiento. En el mundo lo que se proyecta, porque hay que pensar no solo en Argentina, sino pensar en el mundo, qué es lo que está pasando. El incremento es muy bajo, o sea, va a ser muy bajo en el tema de trigo, o sea, ¿no? O sea, se va a mantener. Por suerte tenemos rendimientos muy altos. En este momento estamos hablando de, bueno, rendimientos producciones muy altas que realmente hasta superan el consumo, ¿no? O sea que tenemos reservas al otro año o 2 años de siguiente todavía con cosechas anteriores, ¿no? A nivel mundial. Y en ese caso, pensando en lo mismo de lo que es el ecosistema, ¿qué cereales de invierno pueden ocupar áreas que ocuparían el trigo? Y nosotros, mira, estamos trabajando en el INTA, tenemos cebada forrajero, cebada cervecera, que estamos teniendo, digamos, liberaciones de cultivares muy buenos. La experimental de Bordenave está como sede, digamos, del proyecto de trabajo de cebada. Y bueno, después tenemos avena, que avena también la tenemos también en la chacra integrada de Barro. Ahí tenemos la sede del proyecto y bueno, realmente está ocupando también un importante lugar. ¿Por qué? Porque va destinado el grano incluso a la producción, a consumo humano, ¿no? Que eso es muy importante. No solo como forraje, digamos, de planta, ¿no es cierto?, de consumo directo, como pastoreo, ¿no es cierto?, pero sino como consumo humano. Y bueno, después el triticale, ¿no? El triticale es un cultivo que también estamos trabajando ya hace unos cuantos años y es un caballito de batalla, digamos, para los ambientes bien estresados, ¿no? Realmente. El centeno también estamos desarrollando cultivares y realmente, bueno, toda la gente de Bordenave, de Anguil, o sea, siguen continuando sus viejos proyectos y programas de mejoramiento de centeno, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes, muy amable. Muy bien. Listos para encarar el último tramo en un ratito del programa de esta semana, Santafeño Porá. Ya vamos a continuar con ello. Seguimos charlando con nuestros entrevistados. Una jornada o congreso sobre soja y han hablado de todo sobre soja en Marcos Juárez y entre ese todo la participación tuya, ¿en qué consistió? Mi área de estudio, mi área de trabajo aquí en la experimental está relacionada principalmente, digamos, al tema de plagas en general, ¿no? Más allá que fue la jornada de soja, en sí dimos un panorama, digamos, de qué es lo que puede ocurrir en otros cultivos previo, digamos, a la campaña, ya que se está iniciando, digamos, la siembra de maíz para esta región y, digamos, cuál es la perspectiva para el cultivo de soja en lo que va a ser las plagas al inicio de la campaña y qué es lo que uno espera en función del año de lo que ocurra después una vez que la campaña se desarrolle. Como ha sido un invierno un poco distinto, y esto se nota en varias cosas que hemos recorrido, estamos recorriendo, ¿en qué cambia la situación a lo que ustedes esperan respecto al comportamiento de los insectos plagas o de las plagas en general
sobre los cultivos de verano? Bueno, este invierno en sí y en función de lo que ocurrió la campaña pasada, es predisponente para que algunas plagas hayan prosperado y hayan sobrevivido en el invierno y otras que sus poblaciones puedan haber disminuido de manera drástica. Por dar un ejemplo, que es motivo de consulta por estos días y en el cual estamos sacando un informe, el tema de chinches ha sido fundamental en lo que fue las altas poblaciones al final de la campaña pasada, en sojas de segunda. Esas altas poblaciones después se tradujeron, motivado, digamos, por este invierno bastante benigno, en que éstas sobrevivieran y eso ha provocado altas infestaciones en el cultivo de trigo. Es por eso mismo que estamos en este informe mismo mostrando los daños que puede ocurrir y cómo debe ser monitoreado el cultivo de trigo. ¿Para qué? En función de las poblaciones que se desarrollan, que los trigos terminan siendo como cultivos trampa, la aplicación, digamos, o el tratamiento de estos trigos, que están en una superficie no muy grande, desencadena, digamos, en la disminución de las poblaciones de chinche después, en general, para el cultivo de soja. En general, para nuestra zona, son muy pocas veces la necesidad del tratamiento en sojas de primera, pero, motivado por este invierno, seguramente quizás las poblaciones, y de hecho, como se pronostica un año niño, que favorece a las chinches en sí mismo, seguramente quizás el monitoreo sobre estas especies en general, digamos, no estamos hablando de alguna especie en particular, sino que en general las poblaciones son altas y quizás la necesidad de control sea en sojas tempranas. Le queremos decir que antes de finalizar el programa, que por ahí hay gente que no lo ve, no lo ha podido ver, o lo quiere ver de nuevo, o lo quiere decir a alguien que algo. Después del sábado, que sale de 9 a 9 y media, en el canal rural, lo ponemos en internet. Y hay cosas que tenemos en nuestros trabajos que vamos haciendo, en el programa Santafeño Porá, que no dan para ponerla en el formato de nuestro programa y para la pantalla del canal rural. Y eso también lo ponemos ahí para los que quieren curiosear en algunas cosas que uno por ahí encuentra o tiene. Es una yapa, como se decía antes, y todavía se acostumbra. La yapita. Y cuando yo era chico íbamos al almacén y nos mandaban a hacer las compras y le decíamos al almacenero o a la almacenera, ¿y la yapa? Y entonces ellos nos daban una yapa de algo. Algún caramelo, algún chocolatín, alguna cosa. Bueno, esto lo que nosotros tenemos es, además de los programas que vamos subiendo al internet, una vez que se emite en el canal rural, va de yapa. Y ustedes búsquenlo que la van a pasar muy lindo también. Gente, muchas gracias. Hasta la semana que viene, si os quiere. Adiós.